a darle gracias a Dios por este hermoso día. Vamos a darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿cierto? Imagínese que cuando usted se despertó, abrió los ojos esta mañana, usted pudo empezar a experimentar la misericordia de Dios porque le permitió nuevamente un día para honrarlo y para glorificarlo. Amén. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Padre bueno y Dios todopoderoso, queremos honrarte, adorarte, exaltarte, bendecirte, Dios, proclamar tu grandeza, proclamar tu poderío, proclamar tu majestad, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, porque una vez más, Señor, hemos visto tu gloria, hemos visto tu poder, hemos visto la manifestación de tu Espíritu, Señor. Hemos visto, Señor, cómo te manifiestas, Señor, cómo tu creación, Rey, da testimonio de que eres todopoderoso, Señor. Cómo tu creación da testimonio, Señor, de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. En esta mañana, Señor, nuestras mentes quieren estar enfocadas en tu palabra. Nuestro corazón quiere estar preparado para recibir tu mensaje, Señor. Que en esta mañana tu palabra nos enseñe, Señor, a un Señor, a llegar, Rey de la Gloria, ante ti completamente humillado, Señor. Creemos en la suficiencia de tu palabra. Creemos que tu palabra fue exhalada por ti. Creemos que tu palabra, Señor, es útil, Señor, para enseñar, para redarguir, para aún exhortar, para prepararnos para toda buena obra, Señor. En esta mañana reconocemos, Señor, que aún, Señor, somos débiles y que aún pensamos cosas malas, Señor. Reconocemos que tenemos actitudes incorrectas. Reconocemos, Señor, que procedemos muchas veces con cosas, Señor. Procedemos de una manera que no es que tu palabra nos lo enseña, Señor. Por lo cual, perdónanos, Señor, en esta mañana. Y queremos acercarnos a tu palabra, Señor, de una manera diferente. De una manera, Señor, amado Dios, sabiendo que tú eres quien vas a hablar, Rey de la Gloria, y que ella misma pueda afectar mi vida, mi corazón y todo mi ser. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Háblanos, Señor. Enséñanos, corrígenos, Señor. Intrúyenos, capacítanos en esta mañana. Te damos el honor, te damos toda gloria, toda alabanza y exaltación, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, gloria al Señor. Entonces vamos a estar preparados con nuestra mente, nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Quiero hacer como hay muchas personas acá que no pueden venir los días miércoles al estudio o a la escuela bíblica, nosotros hemos creado un grupo por Telegram, que si usted quiere enterarse y quiere escuchar los audios de las clases, estamos grabando las clases acá, y usted quiere participar porque de pronto le queda difícil venir hasta acá, trasladarse hasta acá, usted puede descargar la aplicación. Descargue la aplicación. Mi número, si quiere también puede anotarlo, mi número es 302-293-9345. Usted puede ingresar, puede unirse a ese grupo. Aparece en Telegram como Fuente de Vida. 302-293-9345. Usted puede, para que usted, inmediatamente que usted se una a ese grupo, usted va a recibir todo lo que hemos publicado en este grupo. Y así usted puede estar atento y activo a la escuela bíblica. Amén. Si alguien no anotó, al final, con mucho gusto le estaremos dando el número para que usted descargue la aplicación y se una al grupo de Fuente de Vida. Listo. Bien, vamos a estar leyendo la palabra del Señor y quiero invitarles a que nos ubiquemos un momento en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer estos 16 versículos para tener una mejor comprensión de lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor.
Bien, dice la escritura así, de la siguiente manera. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, dice: así que, hermanos, ¿a quién le está escribiendo? A la iglesia, a hermanos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién. A Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿dónde? En el poder de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quién se la reveló? Dígale a la iglesia. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Porque ¿quién sino el Espíritu del hombre que está en él? Voy a leer el versículo 11 nuevamente. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Denle un aplauso grande a Jesús. Bien, puede tomar asiento. Bueno, ya están sentados. Voy a leerles el versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que ponga atención un momento. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El pasaje que leímos, Pablo da por sentado algo tan hermoso y dice que Dios ha revelado a la iglesia cosas espirituales que vienen del mismo Dios. Amén. Y que para poder entender las cosas espirituales que vienen de Dios, es necesario ser espiritual. Es necesario tener la mente de Cristo. Pero al final Pablo da algo hermoso. El versículo 16 dice que todos los hijos de Dios, nacidos de nuevo, comprados con precio de sangre, tienen la mente de Cristo. Dígalo conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Y aquí surge una pregunta.
Si yo como hijo de Dios tengo la mente de Cristo, entonces ¿por qué tengo pensamientos malos? Entonces ¿por qué tengo pensamientos obscenos? Entonces ¿por qué pienso mal de mi prójimo? Entonces ¿por qué pienso tantas cosas al ver una situación que puede afectar mi vida? Porque esos pensamientos van en contra de la voluntad, del plan y la sabiduría de Dios. Si tengo la mente de Cristo, ¿por qué sucede esto en mi vida entonces? Pablo está dando algo, está diciendo algo hermoso y dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuáles son las cosas que nosotros, como hijos de Dios y que tenemos la mente de Cristo, entendemos? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que Dios ha revelado a través de su Espíritu? Dios a sus hijos les muestra cosas hermosas espirituales que Dios ha dejado en su palabra. Y que para entenderla hay que tener la mente de Cristo. Amén. Ahora, Pablo dice que todos los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué será eso? ¿Qué será tener la mente de Cristo? Bueno, tener la mente de Cristo es que mi vida está alineada con el plan de Dios. Tener la mente de Cristo es que yo comparto el propósito que el mismo Dios hizo a través de Cristo cuando estuvo en la tierra. Tener la mente de Cristo es que yo estoy alineado al plan de Dios conmigo aquí en la tierra. ¿Sí me hago entender? Usted dirá, bueno, yo soy hijo de Dios y Pablo está diciendo que tengo la mente de Cristo, pero yo no pienso nada de eso. ¿Qué estará pasando entonces? ¿Qué pasa con eso? Entonces, todos los creyentes, todos nacidos de nuevo, ¿qué es lo que poseen? Ahora, ¿entiende usted el plan de Dios para con su vida y para con los demás, teniendo usted la mente de Cristo? A veces decimos, no entiendo, no sé cuál es el plan de Dios, pero soy hijo de Dios. Bueno, vamos a entender por qué nosotros, teniendo la mente de Cristo, no entendemos el plan de Dios. Muchas veces nuestros pensamientos no están alineados a la voluntad de Dios. Muchas veces nuestros pensamientos ofenden la gloria de Dios. Muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a pecar. Hoy, cuando usted se levantó, ¿tuvo algún pensamiento malo? ¿Cuántos pensamientos malos tenemos nosotros a diario? Muchísimos, ¿cierto? Muchísimos en gran manera. Tenemos muchísimos pensamientos a diario malos. Y mire que vamos a hablar acerca del tema de cuidar tu mente y llenarla de la palabra de Dios. Cuidar tu mente y llenarla de la palabra de Dios. Y no sé si usted se ha podido dar cuenta todos los días, cada vez que usted abre los ojos, pero usted se puede dar cuenta que nunca nuestra mente está en blanco. ¿Alguna vez usted ha dejado su mente en blanco? No se puede. En ningún momento nuestros pensamientos están en blanco, nuestra mente está vacía. Todo el día, desde que nos levantamos, aún en los sueños, estamos escuchando nuestra mente hablar. Y muchas veces esa voz que escuchamos no se alinea para nada con la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Y mire que tenemos por defecto, creo que por defecto, que nosotros al levantarnos, en vez de darle gloria a Dios, hay un pensamiento inmediato que nos viene y es: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a almorzar? ¿Y qué vamos a cenar? ¿Cierto?
Y hay un pensamiento también que nos trae enseguida a memoria. Hay algo que nos viene a la memoria y es el problema que estamos viviendo, es la situación que estamos viviendo, es el momento tan difícil que estamos viviendo. Y tan tremendo es que esa voz interior, nuestra mente, trae enseguida quizás una solución, pero esa solución no se alinea a la palabra de Dios ni a la voluntad de Dios, teniendo nosotros la mente de Cristo. Y muchas veces nosotros a veces seguimos estos pensamientos, actuamos en estos pensamientos, pero ¿por qué nosotros quizás no actuamos para corregir estos pensamientos? Pablo dijo que tenemos la mente de Cristo y que Dios ha revelado a través de su palabra cosas espirituales que son beneficio para nosotros, que solamente son de Dios. Y Pablo al final dice, pero todos nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto tiene la mente de Cristo? Pero ninguna de las cosas que pensamos muchas veces a diario tiene concordancia con la palabra de Dios. Son más las cosas malas que pensamos y las soluciones a nuestra manera que le damos a las dificultades en nuestra mente son más esas cosas que la viva imagen de Dios en nosotros, en nuestra mente. Y esto es una lucha diaria que tiene todo cristiano. ¿Alguno ha tenido luchas con su mente, con sus pensamientos? Y nuestro hacer antes de llegar a la verdad de Dios, de que se nos abrieran los ojos conforme a la Escritura, era que nos ungíamos la mente con aceite y empezamos a reprender esos pensamientos malos, pero nada de eso funcionaba. ¿O todavía lo hace? Gloria al Señor. Ok. A veces buscamos resolver estos problemas, a esos pensamientos, a cada minuto, a cada momento, a cada segundo, a cada instante de que nos levantamos, nos vamos a acostar, aún en los sueños tenemos pensamientos malos, pensamientos que nos perturban, pensamientos que nos llevan a pecar, pensamientos que ofenden a Dios muchas veces. Y es una lucha tan tremenda que tenemos. Si fuera tan fácil de cortar con estos pensamientos, de decirle, no quiero pensar esto más, no quiero, porque usted cuando está hablando con alguien y tú mira que la conversación no se alinea a la voluntad de Dios, usted es fácil decirle a la persona, no quiero hablar más, y listo. O una llamada, usted corta la llamada. Pero lo más tremendo es que esa voz que escuchamos o estos pensamientos no procede de algo externo, sino de nosotros mismos. ¿De dónde procede? De nosotros mismos. Por eso es indispensable cuidar nuestra mente. ¿Cuidar qué? Externamente. Miren, muchas veces buscamos nosotros herramientas externas y cosas externas para solucionar ese problema. Oramos más, meditamos más y hacemos tantas cosas para poder quizás quitar ese pensamiento, pero nada de esto sucede. Y sabe, no voy a entrar en detalle porque me demoro un poco más. La Biblia habla de nuestra mente como pecadora, depravada, endurecida, ciega y corrupta. Voy a repetirlo. La Biblia habla muchas veces, enfáticamente habla de que nuestra mente o muchas veces nuestros pensamientos son depravados, pecadores, endurecida, ciega y corrupta. Ahora, si a usted se le presenta una persona con estas características que acabo de hablar, ¿usted le creería todo lo que le dice? ¿Y por qué creemos muchas veces a esa voz de aquí, a esos pensamientos, y cedemos a esos pensamientos? Voy a repetir, Pablo nos está diciendo que todos los creyentes tenemos la mente de ¿quién?
de Cristo. Si nosotros evaluamos ayer, no vamos a hablar de hoy, aunque no sé a qué hora usted se despertó, se levantó ayer. Si usted se evalúa cuántos pensamientos malos tuvo, cuántas veces pensó mal de su esposo, de su esposa, de su suegra, de su suegro, de su tío, de su tía, de su vecino, de su vecina. ¿Cuántas veces pensó usted mal contra ellos? Y somos conscientes muchas veces que violamos mandamientos de Dios al hacer eso. Imagínense nomás esto. Entonces, ¿cómo confrontamos nosotros estos pensamientos? Y ahora es tremendo porque a medida que va avanzando la tecnología y miramos el avance que tiene la tecnología, esto se incrementa como que mucho más en nosotros. Esa lucha que tenemos. Lucha tremenda. El autor de Proverbios dijo en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana ¿qué? Ok, la Biblia muchas veces cuando habla de corazón está hablando de su mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Alguien dijo, alguna vez alguien dijo, no voy a decir el nombre, dijo que cada vez que nosotros pensamos algo malo, pecamos 2 veces. Porque lo pensamos y muchas veces meditamos en ese mal pensamiento que tenemos. Incluso aquí donde está, usted puede estar pensando algo malo que ofende a Dios. Usted puede estar, cuando el pensamiento dura mucho tiempo en la mente, meditándolo, y usted medita en él, ¿ya será pecado o no será pecado? Porque estás evadiendo, estás ofendiendo a Dios y está usted quebrantando quizás un mandamiento del Señor. Cuando usted piensa mal de su prójimo, la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo así como a nosotros mismos. Y si yo en mi mente hago esto, medito y craneo todas las cosas, ¿estoy pecando? Porque ya estoy meditando en él. Amén. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Que tenemos ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos? La mente de Cristo. Dígale a su vecino, tú tienes la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Ok. Hay algo aquí que es de suma importancia para nosotros. Cuando un pensamiento entra a nuestra mente, como tenemos la mente de Cristo, pero esa mente de Cristo que nosotros tenemos no está desarrollada. Escuche bien, y como no está desarrollada en nosotros lo que Dios nos ha regalado, que es la mente de Cristo, y cuando hablamos la mente de Cristo es alinearnos al conocimiento de Dios, al plan de Dios, a lo que Dios ha estipulado en su palabra, entonces nosotros le damos un mal manejo a esos pensamientos malos. ¿Qué es lo que le damos? Cuando hay un momento de ira en nosotros, ¿qué es lo que pensamos? Y si la ira sí es provocada por X o Y persona, ¿qué es lo que pensamos acerca de esa persona? O si es una situación que está provocando en nosotros estrés y en ese momento llegan un sinnúmero de pensamientos a nuestra vida, ¿qué trato le damos nosotros a esos pensamientos? Y mire que muchas veces actuamos no de acuerdo a la mente de Cristo ni a la palabra de Dios, sino que actuamos de acuerdo a nuestro propio razonamiento. Y ofendemos a Dios. ¿Y ofendemos a quién? Ok. Cuando entra un mal pensamiento, lo examinamos, debemos examinarlo. Escuche esto, debemos examinar este mal pensamiento con la palabra de Dios. ¿Sí lo haremos?
Al principio preguntaba, bueno, si tenemos la mente de Cristo, y tener la mente de Cristo está de acuerdo, alineados con la voluntad de Dios, con el plan de Dios. Si tenemos la mente de Cristo, entonces ¿por qué yo tengo malos pensamientos? ¿Por qué tengo tanta lucha aquí en mi mente? Con la mente usted hace y deshace. Y si tengo estas luchas en mi mente, cuando llegan estos pensamientos, le doy un mal manejo a ese pensamiento que se puede volver pecaminoso en mí, que puedo pecar contra Dios. Si yo no le doy un buen manejo de acuerdo a la palabra de Dios, es porque me falta algo. ¿Qué me faltará? Pablo dijo, porque nosotros entendemos estas cosas, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Tendría Pablo luchas con su mente? Claro, Pablo era un ser humano común y corriente, un hijo de Dios, que entendía las revelaciones de Dios, que tenía la mente de Cristo. Usted y yo también hemos sido privilegiados, que tenemos la mente de Cristo, pero nos falta algo, y nos falta es alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Qué nos falta? Alinearnos a la voluntad de Dios para poder darle un buen manejo a los pensamientos que llegan a nosotros. Pregunto, ¿has procedido alguna vez mal de acuerdo a los pensamientos malos que has tenido? ¿Cuántas veces? Imagínense nomás. Muchísimas veces, ¿cierto? Ahora, la palabra nos enseña algo y nos da sugerencias acerca de cómo debemos tratar estos malos pensamientos. Recuerde, somos hijos de Dios y tenemos la ¿qué? ¿Qué tenemos? Y que debemos actuar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Pero muchas veces no hacemos o le damos un mal tratamiento a los pensamientos solo por el simple hecho de que no conocemos la palabra de Dios. ¿No qué? No conocemos la palabra de Dios. Y ahí que nos enfatizamos a diario y muchas veces somos cantaletosos con esto, de que usted debe ahondar en la palabra de Dios. ¿Debe qué? Meditar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es su sustento, es su ayuda. Cuando usted tiene la palabra de Dios en su mente o en su corazón, usted va a saber, escuche bien, va a saber cómo debe actuar cuando viene un mal pensamiento a su vida. Y cuando yo tengo la palabra de Dios presente en mi vida, escuche bien, cuando tengo la palabra de Dios plasmada en mi corazón o en mi mente, al momento, escuche bien, porque el hecho de que yo me sepa toda la Biblia, eso, escuche bien, eso no me va a abstener de que tenga malos pensamientos. También voy a tener malos pensamientos. Pero la diferencia va a ser ¿en qué? En que yo voy a saber manejar los malos pensamientos que voy a tener. Amén. Ahora, por favor, ubíquese un momento. Hay algo tan hermoso que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 4 de cómo manejar las situaciones de tentaciones. Pregunto, ¿ayer alguien de los que están acá fue tentado con un pensamiento? ¿Tuvo tentaciones mentales? Todos los días, ¿cierto? Meditar en la palabra de Dios para que cuando un pensamiento pecaminoso entre en nuestra mente, podamos reconocerlo por lo que es y saber qué rumbo le vamos a dar. Si yo no medito en la palabra de Dios, esa tentación o ese pensamiento malvado va a ser un efecto en mi vida y yo no le voy a dar un rumbo bíblico, yo no lo voy a poder desechar porque como no tengo conocimiento de la palabra de Dios, como no estoy afianzado en la palabra de Dios, entonces yo voy a confundirme y ese pensamiento, escuche, me va a llevar a deleitarme en el mismo pensamiento y a pecar contra Dios.
Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice la Escritura. Entonces Jesús, versículo 1, fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu, ¿a dónde? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Bien, ¿qué era lo que tenía Jesús? Tenía que mucha ¿qué? Hambre. ¿Cuántos días llegaba ayunando? 40 días. Ahora, ¿qué quería hacer el tentador? ¿Qué tipo de tentación fue esta? ¿Qué quería hacer el tentador con Jesús? ¿Cómo podemos determinar esta tentación? Y estas tentaciones muchas veces llegan a nuestra mente, le damos un mal manejo y pecamos contra Dios. Pero miramos a Jesús dándonos un ejemplo tan tremendo, escuche bien, de la importancia de confiar en Dios y en su palabra. Jesús nos enseña que cuando el tentador venga a su vida, escuche bien, que cuando el tentador le envíe pensamientos a usted tenga un buen actuar, pero ese buen actuar o darle un buen tratamiento a esa tentación en su mente, pero siempre y cuando yo esté lleno de la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra del Señor, entonces mi proceder va a ser muchas veces positivo hacia ese mal pensamiento, mi hermano. Va a ser positivo. Va a ser negativo cuando yo le doy la finalidad que la palabra me dice a ese mal pensamiento. Jesús le dijo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Respondió y dijo: escrito está. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Ahora Jesús nos está enseñando que este tipo de tentación, escuche bien, cuando llega a nuestra vida, que nos lleve a desconfiar de la soberanía, de la voluntad de Dios, cuando llega este tipo de tentación que nos quieren como quitar a Dios del primer plano y a poner soluciones humanas, Jesús nos está enseñando de que lo que más correcto que debemos hacer es traer a memoria su palabra, la cual es infalible y suficiente. Pero si nosotros como hijos de Dios no escudriñamos, no leemos la palabra de Dios, por eso cuando llegan los malos pensamientos, la tentación, caemos fáciles. Por eso muchas veces cuando hay pensamientos que llegan hacia un hermano malo, muchas veces como no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, procedemos naturalmente, humanamente hacia ese hermano. Y es ahí donde invalidamos el mandamiento de Dios y pecamos contra Dios. Entonces la palabra dice que escrito está, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? La tentación llegó a su mente, llegó a él, diciendo: pues tú no eres el Hijo de Dios, ¿por qué no procedes y conviertes esas piedras en pan y suple tu necesidad? Y mire, muchas veces cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, en una situación desesperante, la mente empieza a hablarte y empiezas a escuchar tu voz, la misma voz que salga de tu interior, y empieza ese pensamiento a hacer un efecto: haz esto, haz lo otro, ven donde fulano, vende esto, haga lo otro. Y como usted quizás no está lleno de Dios, de su palabra, y como lo que usted quiere es solución inmediata, procede a la tentación y trata de suplir su necesidad, la que está viviendo, como le dé lugar, como dé lugar. Usted intenta de suplirla de una manera y otra, olvidando la confianza
en Dios. Y hemos procedido así muchísimas veces. Y al momento usted se siente, cuando usted no está lleno de Dios, procede humanamente. Y al momento usted parece que cuando ya hizo eso, todo está en calma. No, como invalidaste un mandamiento de Dios, entonces viene la retribución y el dolor para tu carne. Y otro pensamiento que viene y te dice: vistes, pecaste contra Dios. Y esto es duro. Todos los días, todo hombre, mujer de Dios, tiene luchas con su mente. Tiene luchas con esa voz interior. Tiene luchas tremendas. Imagínese a Elías, un profeta de Dios, mirando el poder de Dios, mirando el respaldo de Dios, mirando cómo Dios lo ayudó, lo protegió, lo defendió. Y ahora Elías se encuentra en una situación difícil, perseguido porque habían sentenciado su vida a muerte. Y se encuentra en el desierto y dice: oh Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. ¿Qué pensaría Elías en ese momento? Dios, no pudo. La situación me está apretando, me están persiguiendo. ¿Qué pensaría? Que lo llevó a expresar esas palabras y a desconfiar de la soberanía y de la providencia de Dios. Nosotros también muchas veces estamos en ese punto, que cuando la situación aprieta, en vez de decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en vez de ir y descansar en su palabra, ¿cuántos creen que lo que dice la palabra es palabra de Dios? Por eso no nos cansamos de recitar aquel pasaje bíblico en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda. Y es útil. ¿Y es qué? O sea que ella, al leerla, al meditarla, al practicarla, tiene un efecto en mi vida. Es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para exhortar, para instruir y preparar para toda buena obra. Entonces, si usted como hijo de Dios y teniendo la mente de Cristo desecha las palabras de Dios que están aquí, déjeme decirle que cuando llegue la tentación va a ser estragos en su vida, en gran manera. Jesús nos está diciendo, nos está enseñando de qué forma Él actuó, de qué forma. Es una enseñanza que nos deja de que Él recita este pasaje de que está en Deuteronomio, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él dice: hay que confiar en su palabra, hay que confiar. Si Él lo dijo, Él lo hace. Amén. Y Él respondió y dijo: escrito está, no es solo de pan vivirá el hombre. Jesús estaba diciendo: su palabra es suficiente en mi vida. Su palabra es el todo en mi vida. Su palabra es infalible y yo le creo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La siguiente etapa de la tentación, mire, no sé cuántas veces somos tentados en el día, no sé, pero son muchísimas veces, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Pero se nos llega un sinnúmero de momentos, no sé el área donde te muevas, que trabajes, las conversaciones y todas esas cosas, pero eres tentado de una y otra manera. Y si nosotros no sabemos manejar, la sabemos manejar siempre y cuando la palabra de Dios esté sembrada en mi mente y en mi corazón, le vamos a dar el lugar que le corresponde a esa tentación. Amén. El segundo plano dice que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿A dónde le puso? Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué le recitó? ¿Alguna vez ha llegado a su mente esa tentación, el pensamiento, que usted se levanta en el día y dice, me siento solo, nadie me quiere, ya ni los hermanos en la iglesia me quieren saludar, ni el pastor me visita, me siento totalmente solo? Cuando usted no está lleno de la palabra de Dios, usted le cree a ese pensamiento y lo lleva a la depresión. Elías dijo, muchos me persiguen, me quieren matar. Jezabel ha dado la orden de que acaben conmigo. Me siento solo en el desierto y decía, oh Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. Y llegamos a la conclusión de que estamos solos, de que Dios no está con nosotros. Entonces, no creemos en la soberanía de Dios, no creemos en la providencia de Dios, no creemos en el poder de Dios. Tanto que nuestros pensamientos le dicen, Señor, tú no puedes cuidarme a mí. Pero cuando estamos llenos de la palabra de Dios, inmediatamente ese pensamiento que nos quiere invadir, que nos quiere hacer pecar contra Dios, lo desplazamos y traemos a memoria su palabra. ¿Traemos a memoria qué? Que Dios tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dígale a su vecino, Dios está en el asunto, dígale. ¿Cuántos creen que Dios está en el asunto? Bueno. El versículo 8 dice, otra vez, insistente, ¿no? Usted desplaza un pensamiento, una tentación en su mente con la palabra y viene otro más, y otro más, y otro más, y otro más. Y otra vez, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Qué fue lo que le mostró? Y la gloria de ellos. Y la gloria, mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál era la oferta de Satanás a Jesús? Le dijo, no es necesario que te sacrifiques, no es necesario que cumplas con el plan de Dios, no es necesario que vayas a la iglesia, no es necesario que ores, no es necesario que leas la palabra de Dios. Tú eres inteligente, tú eres sabio. No es necesario. Él estaba diciendo, solamente haz lo que yo te digo y adórame. Y mire que muchas veces nosotros nos formamos ídolos en nuestra mente, en nuestro corazón. Adoramos el afán, adoramos la circunstancia, adoramos la tristeza, adoramos el mal pensamiento, adoramos el momento que estamos viviendo. Y desplazamos a Dios, el único que nos puede ayudar en ese momento tan difícil. Y le dijo, voy a leerlo nuevamente. Otra vez le llevó el versículo 8. El diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Pregúntale a tu vecino, ¿a quién adoras en momentos difíciles? ¿A quién adoras en momentos de tentación? ¿A quién adoramos en momentos de una difícil circunstancia? ¿Quién es nuestro Dios en ese momento cuando
hay problemas, hay deudas, hay circunstancias, hay momentos difíciles y el pensamiento viene y dice, haz esto, haz lo otro, yo te ofrezco esto, te ofrezco lo otro. ¿A quién adoramos? ¿A quién exaltamos en ese momento? Jesús nos estaba enseñando algo muy importante, y es de creerle totalmente a Dios. Y aunque no lo miremos, podemos verlo obrar en medio de las circunstancias cuando depositemos nuestra confianza en Él. Amén. Y por eso, mire, por eso nosotros muchas veces vivimos una vida cristiana sin propósito. Porque nos dejamos dominar por ese pensamiento, sabiendo que Pablo nos dijo que tenemos la mente de Cristo. Voy a reiterar, si tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos que alinearlos al plan de Dios, a la voluntad de Dios, a los designios de Dios, que Dios nos ha revelado a través de su escritura, cosas hermosas para nuestro sustento y para nuestra ayuda. Amén. Si como cristiano, como creyente, no leemos, meditamos, sacamos tiempo para leer la palabra de Dios y apoderarnos de lo que dice la palabra de Dios, déjeme decirle que nuestra vida va a ser tan frágil, que cualquier pensamiento negativo te va a mover y te va a llevar a ofender a Dios, y a pecar contra Dios. Amén. Entonces, es esencial un hábito diario en la palabra de Dios. ¿Es qué? Cuando llegan los pensamientos tentadores, no solamente con mujeres, sino también con situaciones difíciles, de un proceder diferente al que cómo procedió Cristo en la Escritura. Si no estamos llenos de Dios, le vamos a dar un mal manejo a estos pensamientos. ¿Cuántos cristianos se han visto implicados en la falta de dominio propio y hasta han peleado con otras personas, se han ido a los puños? ¿Cuántos cristianos han perdido los estribos y se han visto involucrados en tantas cosas que ha sido escandaloso? Por el hecho que teniendo la mente de Cristo no la han desarrollado, y solamente el desarrollar la mente de Cristo, para poder desarrollarla yo tengo que meditar, leer la Escritura de Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando yo medito en su ley, yo seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Salmo 1, versículo 3. ¿Cuántos quieren ser esos árboles plantados? Ok, el agua es la palabra. Ese río que corre es la palabra de Dios, que nos hace fructíferos. Amén. Entonces muchas veces decimos, y también decimos, es que, bueno, sí, el fruto del Espíritu está en mí, pero falta desarrollarlo. Y yo lo desarrollo a través de su palabra. Amén. Número 2, recuerde que estábamos hablando que el meditar en la palabra de Dios es indispensable para que cuando un pensamiento pecaminoso entre en nuestra mente o la tentación, podamos reconocerlo. Y mire algo aquí, como yo no estoy lleno de la palabra de Dios, aún teniendo la mente de Cristo, muchas veces confundo la tentación con bendición. ¿Qué es lo que confundo? La tentación ¿con qué? Con bendición. ¿Cómo así, pastor? ¿De qué manera? ¿Cómo así que yo puedo confundir? Si cuando tú no sabes discernir entre lo bueno y lo malo, porque no estás lleno de la palabra de Dios, tienes la mente de Cristo, eres cristiano, vas a la iglesia, ofrenda, diezma, cumple con todos los requisitos, pero no estás lleno de la palabra de Dios, te puedes equivocar y puedes confundir la tentación con bendición. Uno, no tienes empleo.
pero te sale un empleo para trabajar los domingos. ¿Para trabajar los qué? Quiero que me entiendas. Los domingos. ¿A qué hora empiezas a trabajar? De 8 a 4 de la tarde. No puedo ir a la iglesia. Pero es una bendición de Dios. No, ¿es una qué? Y pienso, bueno, me voy a ganar 400,000 pesos el domingo. Y son todos los domingos. Pregunto, ¿es bueno o es malo? Como que no la han pensado. ¿Es bueno o es malo? Pero están necesitados. Y resulta de que ese trabajo te va a separar totalmente de Dios. Totalmente. Y ese trabajo te va a cansar todo el día, que no va a dar tiempo ni para orar. Y el domingo es el día del Señor. Y el domingo es el día en que debemos honrar al Señor. Meditar en su palabra. Estar unidos, estar congregados, porque es el día del Señor. Pero también estoy necesitado. Ahora, cuando tú lo llevas a la palabra, este pensamiento, cuando tú lo llevas a la palabra, tú le das la dirección correcta. ¿Cuál sería la dirección correcta si usted está lleno de la palabra de Dios? ¿Qué direccionamiento le daría a usted conforme a la palabra de Dios? Y yo creo que eso lo voy a dejar de tarea. Número 2. Para poder darle un direccionamiento bíblico a los pensamientos o tentaciones que llegan a nuestra mente, escuche, yo necesito vivir en dependencia del Espíritu de Dios. ¿Necesito qué? Buscando su fuerza, buscando su ayuda. Dice, es un pasaje popular, Mateo capítulo 26, versículo 41. Busque por favor Mateo capítulo 26. $26.41. ¿Qué es lo que dice? En la NTV dice, velen y oren para que no cedan ¿a qué? A la tentación. Velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está ¿qué? Dispuesto, pero el cuerpo es ¿qué? Es débil. Y Jesús estaba hablando en ese momento de una situación que se presentó donde llevó a 2 discípulos y les dijo, esperen aquí mientras yo voy y oro, porque se llegaba el momento crucial para él. Y estos 2 discípulos no pudieron orar una hora. Él vino, los encontró durmiendo, luego se fue otra vez, vino, los encontró durmiendo. Y él les dijo, velen y oren para que no cedan a la tentación. Le dijo, ¿no pueden velar, orar, si quieren una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad dice, porque el espíritu está ¿qué? Dispuesto. ¿Pero qué? La Reina Valera dice, pero la carne es débil. Porque el cuerpo, tu carne, tu naturaleza humana siempre va a querer hacer lo más rápido, lo más fácil que se pueda para salir del conflicto, para salir de la situación difícil, para poder llegar al punto que quieres llegar. Pero cuando estamos llenos de la palabra de Dios, nos vamos a dejar guiar por el Espíritu de Dios, porque Él nos guiará. ¿A dónde? ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? A toda la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios.
Entonces, cuando estamos llenos de Dios, cuando meditamos en su palabra, cuando atesoramos su palabra, cuando llega la tentación, si yo tengo una dependencia del Espíritu a través de su palabra, yo le voy a dar un mal manejo al pensamiento y me va a llevar a ofender a Dios, a obrar humanamente. Y como lo dijo anteriormente, cuando obres humanamente de acuerdo a la tentación, es cuando aparece alguien: papi, ¿no te acuerdas? Aparecen los hijos, aparece el problema, aparece la situación, aparece el momento difícil, porque le diste un mal manejo, aún teniendo la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Ahora, puedes confiar en tu mente. Recuerda, al principio decimos que la Biblia cataloga a la mente como perversa, como mala, como pecadora, depravada. Puedes confiar en tu mente, ni por el chiras. No confíes en tu mente. Es que hay una voz interior que me está diciendo, no. Esa voz interior vamos a llevarla ¿a dónde? Al filtro, a ver si esta voz interior va conforme a la Escritura. Si no va conforme a la Escritura, deséchala por otro pensamiento, por la palabra de Dios. A veces por escuchar la voz interior y por no estar lleno de Dios, le damos un mal manejo y nos lleva a fracasar, a pecar y a defraudar a Dios. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Aleluya. Antes de pasar al número 3, vamos a leer un momento Proverbios 28-26, por favor. ¿Qué dice? La NTV dice: los que confían en su propia inteligencia. La Reina Valera dice: en su propio corazón. Los que confían en su propia inteligencia son necios. ¿Son qué? Pero el que camina con sabiduría, ¿cuál sabiduría? La de Dios, está a salvo. Reina Valera dice: estará libre. O sea, ¿puede un cristiano que tiene la mente de Cristo ser necio? Claro. ¿Y qué es lo que nos lleva a la necedad? El ser neófitos en la palabra. ¿Qué nos lleva a la necedad? No sé si usted se acuerda aquel pasaje donde es Hechos capítulo 9, donde Saulo de Tarso iba hacia Damasco, iba a perseguir a los del camino, a los hijos del Señor, a la iglesia de Cristo, y se le presentó el Señor, y en todo ese proceso Jesús le dijo algo interesante que muchas veces nosotros hacemos también: dar cosas contra ¿qué? Estaba diciendo Jesús, pero ¿por qué insiste en hacerlo si sabes que me estás persiguiendo a mí? Es como si usted empezara a darle patadas a una tabla que tuviera muchas puntillas o muchos clavos, sabiendo que le va a hacer daño. Usted sigue dándole. Dar cosas contra el aguijón. Y la persona dice: los que confían en su propia inteligencia. Usted no confía en esa voz interior que usted le dijo: no, es que yo escuché una voz que me dijo que fuera a tal lugar porque ahí va a encontrar una bendición. Ojo, primero, ese pensamiento, vamos, fíltrelo por la palabra, y si la palabra de Dios te lo afirma, hágalo. Pero si no, cálmate. Y si usted quiere, de pronto cuando usted va y lo hace, es porque usted no está lleno del conocimiento de Dios, no medita en la palabra de Dios, y usted cree que es Dios y va, y luego vienen las consecuencias. Entonces la Escritura dice: los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. El que camina con sabiduría, el que camina en la palabra, el que anda en la palabra, ¿está qué? A salvo. Dios lo guía, Dios lo respalda.
a través de su palabra. Él es mi pastor, nada me faltará. Amén. Número 3. Y esto es cotidiano lo que hacemos. No alimentar nuestras mentes con aquello que promueve pensamientos pecaminosos. Al principio hablábamos de que tenemos una lucha, y más en estos tiempos, porque están las redes sociales, la tecnología avanzado. Hoy usted puede, dice, va con los niños, vamos al centro comercial y usted ve en las vitrinas, usted puede ver hasta un dulce, le colocan un vestido de baño para promocionarlo. O una mujer en cucos para promocionar. Usted donde eche su mirada, usted va a ver, usted va a ver el aumento de pornografía, usted va a ver el aumento de tantas cosas ilícitas, de tantas cosas que van en contra de tu integridad cristiana. ¿Qué debo hacer, pastor? Entonces me quedo en la casa. Recuerde lo que dice Proverbios 4:23. ¿Qué es lo que dice? De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso la gente nos dice que somos raros, no diferentes. ¿Tenemos la mente de quién? De Cristo. Tenemos la mente de Cristo, pero aún tenemos malos pensamientos. Los malos, aún siendo cristianos y teniendo el conocimiento de Dios, lógico, vamos a tener malos pensamientos, pero esa tentación cuando llega a nuestra mente le vamos a dar un buen manejo. ¿Le vamos a dar un qué? Para no ofender a Dios. Entonces, no alimentar nuestras mentes con aquellos que promueven los pensamientos pecaminosos. Imagínense eso. Mira lo que dijo Job. Job capítulo 31, versículo 1. ¿Qué dice? Hice un pacto con mis ojos. Mire la integridad de este hombre. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. De pronto algunos pensaron, ya pensaron y dijeron, eso es difícil, pastor. El pacto de Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? La Reina Valera dice eso. Ahora, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, con la mente de Cristo, ¿cree usted que podemos nosotros evitar estos momentos y estas situaciones? ¿Lo podemos evitar? ¿Qué dice usted? Y es tremendo porque aún usted con conversaciones con personas incrédulas, usted puede crear un mal pensamiento y la tentación puede llegar a su vida. Recuerde, no podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nosotros. Esto está en un libro que leí hace mucho tiempo. Pero sí podemos evitar que aniden en nuestra cabeza. O sea, tú no puedes evitar un mal pensamiento, va a llegar. Pero cuando estás lleno de Dios, le vas a dar la dirección necesaria. Lo vas a desplazar y vas a traer a memoria la palabra de Dios. ¿Sí me hace entender? Y para yo darle la dirección correspondiente, debe estar en mí la ley de Dios, meditar en ella de día y de noche, para que cuando venga ese pensamiento, por ejemplo, los hombres son tentados cuando vamos a lugares, a playa o tal cosa, a mirar, y empezamos, los hombres empiezan a mirar mujeres en vestido de baño, y usted, entre más demore ese pensamiento en usted, más perjudicial es para usted. Más perjudicial. Y lo más tremendo es que si usted no le da el rumbo necesario,
a lo que vio y lo que pensó, ese pensamiento puede durar aquí muchísimo, muchísimo. No me acuerdo ahorita la cifra de cuántos años puede durar ese pensamiento en usted. Pero Job estaba diciendo: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él estaba diciendo que cuando yo mire a una virgen, no la voy a mirar de una manera morbosa, sino que voy a honrar y a glorificar a Dios por esa creación. ¿Haríamos eso? ¿Haríamos eso? Pero cuando estamos llenos de Dios y el conocimiento de Dios, creo que le damos un buen manejo a ese pensamiento o a esa tentación que ha llegado a nosotros. Por lo tanto, debemos evitar, escuche, esto va a sonar un poco, no sé si la palabra es legalista o extremista, pero Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Y Dios quiere que crezcamos en santidad, ¿cierto? Por lo cual debemos evitar conversaciones obscenas, chat obscenos, imágenes obscenas. Recuerda que hoy cualquiera tiene acceso a internet de una u otra manera. Revistas, periódicos. O sea, lo que tú puedes evitar, y si lo miras y si ves que eso va a causar un efecto en ti, hermano, la palabra de Dios, usted desplace ese pensamiento, esa tentación, con los dichos de la boca del Señor. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Número 4. Buscar intensamente a Dios. ¿Buscarlo cómo? Buscar intensamente a Dios. A ver, ¿ha llegado a nosotros algún pensamiento de odio hacia alguien? ¿Has pensado mal hacia otra persona? Claro. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo estoy albergando este pensamiento, esta tentación que llega a mi vida, que es de odiar a alguien, ¿con qué debo reemplazarlo? Con lo que Jesús dijo. Pero recuerda, cada vez que te acerques a la palabra de Dios, cree, como dice, como nuevamente recitamos el versículo bíblico, 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es muy útil. ¿Cuántos aman a Dios? Ok, entonces debemos amar su palabra. Dios está plasmado aquí, su palabra, su pensamiento, y Dios ha dado a nosotros como cristianos la mente de Cristo y nos ha revelado los misterios de ella porque Él así lo ha querido. Y la palabra da a conocer el carácter, la majestad, el poder de Dios a través de su palabra. Amén. Entonces, al momento de que nosotros pensemos o hay un pensamiento de odio contra alguien, hay que reemplazar esos pensamientos de odio con acciones piadosas. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 44. No se preocupe, ya vamos a terminar. Y aquí hay algo difícil, pero cuando estamos llenos de Dios es fácil. ¿Qué es lo que dice? Pero yo digo, ama a quienes y oras. ¿Qué piensa usted si hay alguien que lo está persiguiendo? Está hablando mal de usted. ¿Se ha enterado usted de que esa persona ha dicho de usted cuántas cosas? ¿Qué pensamos nosotros en ese momento?
Señor, que no sea esta nuestra oración. Señor, que la misma ballena que se tragó a Jonás se lo traga a él. Bueno, y decimos, bueno, no sé que fue ballena, pero que sea un pez grande. Y a veces tenemos, mire, no podemos negarlo. Cuando nosotros nos enteramos de que X o Y persona está hablando mal de nosotros, o hay situaciones donde nuestras emociones, sentimientos se ven involucradas, llega un pensamiento, una tentación que nos hace pensar mal contra ese hermano o contra la misma familia de Dios. Pero la Escritura está diciendo lo contrario. Jesús dijo, pero yo digo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. ¿A quién debemos amar? A nuestros enemigos. Señor, oro por aquel que me persigue, oro por aquel que habla mal de mí, oro por el que no me puede ver en pintura, Señor, oro por aquel que me critica, oro, pero tengo que hacerlo con un corazón humilde, no arrogante, porque no estoy haciendo nada. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 28. ¿Qué dice? La NTV dice, si él es ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen ¿qué? Necesidad. Pablo está exponiéndole a la iglesia de Éfeso y hablándole que muchos de ellos practicaban estas cosas. La Reina Valera dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea que si nosotros hay un hábito malo que ofende a nuestro hermano, a nuestro prójimo, al cónyuge, hay un hábito malo, también esos hábitos malos ofenden a Dios porque van en contra de los principios de Dios, lo cual hay que cambiar con su palabra. Amén. Ya para terminar, al principio, hace poquito estábamos hablando acerca de cuando su mirada se concentra, no solo los hombres, sino las mujeres, se concentran en alguien que le llama la atención. Recuerda, quitar tu mirada inmediatamente y desplazar lo que pensaste, lo que ofenda a Dios, y desplazarlo con la bendita palabra del Señor. Cuando usted sale afuera, cuando va al centro, cuando en su barrio, cuando va a la tienda, cuando va externamente, sale, usted es expuesto a tantas cosas, tantas tentaciones, por lo cual el Señor dijo que nuestra nacionalidad no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Mientras estemos aquí, usted va a ser tentado, usted va a ser perseguido, va a llegar muchos pensamientos, pero si usted está lleno, por eso hoy le decimos a usted, por favor, medite en la palabra, crea un hábito en la palabra de Dios para que cuando vengan estas tentaciones usted le pueda dar un buen manejo. ¿Estaba Saúl lleno de Dios? ¿Estaba el rey Saúl lleno de Dios? Y usted puede mirar cómo él manejó el reino a su antojo y hizo cosas que iban en contra de la palabra de Dios, porque quiso ser más que Dios, porque creyó él que dentro de su sabiduría le daría un buen manejo. Y a la final, ¿qué pasó con él? Dios lo desechó. Fue desechado y le fue quitado el reino. Pero vino Dios y encontró a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, aunque tuvo errores, cometió pecado, pero que a la final aprendió la lección. Recuerde, querido hermano, recuerde que aún nuestras amistades hay que tener muy en cuenta. ¿Usted tiene alguna amistad que le hace pensar mal? No sé si usted, a mí me ha pasado muchas veces, estás en una esquina esperando y se acerca alguien no siendo amigo tuyo y pasa una mujer y dice, con el perdón de la palabra, está buena.
Y empieza la misma persona como que a insinuarle, ¿qué hace uno? Me quito de aquí porque. Entonces hay que tener cuidado con esas personas que son nuestros amigos, entre comillas, amigos, que también nos incitan a estas cosas, hermano. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dale un aplauso a Jesús. Póngase de pie, por favor. Cuando los pensamientos malos lleguen, cuando la tentación llegue, escuchen, no vaya a utilizar sus métodos. No use formas humanas. No use su propio razonamiento. Use lo que usted ha escudriñado de la palabra y después